Muy bien, te voy a invitar que por favor busques en tu Biblia Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a hablar de discernimiento espiritual. Hay una parte de Tesalonicenses donde el autor, que se llama Pablo, va a hacer hincapié sobre cómo debemos discernir espiritualmente la vida. Es interesante porque la Biblia explica que la vida del Hijo de Dios no tiene una vida dual, no tiene una vida dual en el sentido de que el Hijo de Dios no es que tiene una vida que es secular y una vida espiritual. Para el Hijo de Dios, la vida es espiritual en todos los sentidos. Cuando venís a la iglesia, sí, claramente. Pero cuando estás en el trabajo, también. Cuando estás tomando un café con un amigo, también es espiritual. Cuando estás caminando por la calle, cuando te tomaste el colectivo para ir a trabajar, es espiritual. Cuando saliste de compras, fuiste a comprar el pan, también es espiritual. Cuando tomás mate con un hijo, en tu casa, o un café, y estás conversando de la vida, esa parte también es espiritual para el Hijo de Dios. Porque Dios ha transformado nuestra vida y nos ha hecho renacer en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos explica que la persona sin Cristo está muerta y que a través de Jesucristo Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Y esa vida que tenemos es en abundancia y es abundante, valga la redundancia, porque justamente es espiritual. Con lo cual, toda tu vida, mi hermano, es espiritual. ¿Captó la idea? ¿La entienden? Recuérdelo esto. Recuérdelo. Porque todo lo que hace el Hijo de Dios es espiritual. Es espiritual. Ahora, es importante que entiendas cómo discernir las cuestiones espirituales, porque Dios es espíritu y todo lo que transmite está en el orden espiritual. Entonces es muy importante que usted y yo comprendamos, podamos discernir lo que viene del Espíritu. ¿Y cómo hacerlo? ¿No? ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Hay un pasaje, capítulo 5, Primera Tesalonicenses, versículo 20. En esta oportunidad vamos a hablar de valorar la palabra. Vamos a ver qué nos dice que tenemos que valorar. Dice el versículo 20, lo tiene 5:20, dice: no desprecien las profecías. Así de sencillo. No desprecien las profecías. Viene de antes diciendo: no apaguen el espíritu. De esto hablábamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? No apagues el espíritu. Y ahora te dice: no desprecies las profecías. ¿De qué habla cuando habla de profecías? Es interesante porque acá no solamente las profecías es hablar con anticipación de algo, ¿no? De predecir algo, sino que la profecía, o cuando la palabra de Dios habla de profecías, está hablando de todo lo que es hablado en el nombre del Señor. Toda palabra que nosotros recibamos de parte de Dios es lo que la Biblia llama profecía. La prédica de la palabra de Dios, en estos términos, puede ser considerado profecía. Y acá lo que nos dice la palabra de Dios es: no desprecien la palabra, no desprecies el consejo bíblico, no desprecies lo que Dios te dice, no desprecies al que viene a hablarte en nombre de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero no por no despreciarlo al que está hablando. No desprecies el mensaje que Dios te da a través de la persona que está hablando. Una cosa interesante que debemos recordar siempre es que Dios nos pudo haber hablado de muchas maneras a nosotros, pero Él decidió que el Evangelio nos llegara a través de la predicación. Dios les habla a los hombres a través de los hombres. De los hombres y las mujeres, ¿no?
Dios les habla a los hombres y a las mujeres a través de los hombres y las mujeres. Dios podría haber mandado un ángel a predicarnos, que se pare en la esquina y predicarnos, y aparecería un ángel y sería extraordinario, espectacular. Pero Dios no hizo eso. Dios podría haber hecho, no sé, que se abre el cielo y Él hablar con voz de trueno y de muchas aguas, como dice que hablaba en la antigüedad a algunos personajes en la Biblia. Pero Dios no eligió eso. Dios eligió transmitir el mensaje del Evangelio y del poder de Dios a través de personas comunes y corrientes, como usted y como yo. Por eso es muy importante no despreciar lo que viene de parte del Señor. Y quizás uno pueda pensar que el que está hablando no está demasiado preparado, o uno puede pensar que el que está hablando no me gusta mucho cómo habla, porque tiene un estilo que mucho no me gusta. Quizás uno puede decir, bueno, el que está hablando es de una forma de ser que a mí mucho no. Y a veces despreciamos, porque pensamos, o quizás pensamos que el que está hablando sabe menos que yo, ¿no? Entonces digo, ¿qué me va a enseñar a mí si yo sé más que él? Y muchas veces pecamos de soberbia espiritual. Cuando Dios nos puede hablar de la manera más insólita, Dios te puede hablar por un niño. Con un burro. Por un burro. Bueno, en la Biblia ha habido casos de que Dios habló por un burro. Capaz que como hoy, ¿no? Capaz que como hoy. Pero lo que digo es, Dios te puede hablar aún de la persona que vos menos lo esperes. De la persona a la que menos crédito le des. A la persona que consideres que está quizás en un nivel espiritual inferior al tuyo. Quizás no conozca lo que vos sabés de la Biblia. Sin embargo, te puede venir a dar una lección de vida. Una lección de vida. Porque Dios está utilizando las vidas de las personas. Por eso, la palabra de Dios dice, atención, no desprecies el mensaje que viene de parte de Dios. No siempre va a venir un gran teólogo a hablar. No siempre va a venir un gran pastor muy preparado y muy estudiado a hablarte. Quizás venga un niño, quizás venga un hermano que está luchando con un pecado, quizás venga un hermano bastante inestable, que a veces viene, a veces no viene, quizás y te hable y sea transformador para tu vida, porque no es Él el que te habla, sino que es Dios. Por eso, la palabra de Dios nos llama atención con el discernimiento espiritual. Atención, porque Dios habla y te va a hablar de la manera, muchas veces, de la manera menos esperada. Atención, hermano, atención. Algunas cosas importantes que a mí me gustaría que consideremos cuando escuchás la palabra de Dios. ¿Te pasa a veces que el que estás escuchando no es el predicador que más te gusta? ¿Te pasa muchas veces que el que estás escuchando no es el tipo más preparado? O quizás que no le estás dando demasiado crédito. Pero yo quiero invitarte a hacer 3 actitudes importantes cada vez que alguien abra la Biblia o te diga algo de parte de Dios. Y quiero que me acompañes en esto, porque son, creo que, 3 actitudes muy importantes que el Hijo de Dios tiene que tener en cada momento de su vida para tener discernimiento espiritual. Primera actitud. La primera actitud que debemos tener es la actitud de la predisposición. Predisposición. Dios solamente le habla a las personas que quieren escuchar. No hay un solo caso en la Biblia de que Dios le hablara a una persona que no quiera escuchar. ¿Usted se acuerda de la historia de Samuel? Para el que no se lo acuerda, Samuel era muy chiquitito, los padres los habían dejado al cuidado del sacerdote del templo, y Samuel
siendo muy chiquitito, escucha que de noche lo llaman, le dicen Samuel, Samuel, se levanta así, piensa que es el sacerdote, va y le dice, ¿vos me llamaste? No, yo no te llamé. A la otra noche de vuelta, Samuel, Samuel, ¿vos me llamaste? No, yo no te llamé. A la tercera vez le dicen Samuel, Samuel, va de vuelta al viejo y le dice, ¿vos me llamaste? No, y el viejo pensó. Y se dio cuenta que el que hablaba era Dios. ¿Y qué le dice a Samuel? La próxima vez que te llamen, decí, Señor, habla, que tu siervo oye. Y pasó Samuel, y Samuel dijo, Señor, habla, que tu siervo oye. Y le dio la profecía más tremenda. Dice la palabra de Dios, lo que te voy a decir, cuando la gente lo escuche, le van a temblar los oídos. Así que usted acuérdese siempre de esto, actitud de predisposición. No importa quién hable, no importa quién predique, no importa quién venga con el mensaje de Dios, tenés que tener predisposición, actitud de predisposición. Señor, habla, que tu siervo, tu sierva, escucha. ¿Está conmigo? Amén. Segunda actitud, importante para el discernimiento espiritual, actitud de búsqueda. Tenemos que buscar el consejo de Dios. La palabra de Dios dice que al que llama se le abrirá, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. El que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Usted busque el consejo de Dios y Dios le va a hablar. Tiene que tener una actitud de búsqueda activa. Tenemos que buscar el consejo de Dios. Quizás debiéramos levantarnos cada mañana y decirle a Dios, hoy quisiera tener la oportunidad de escucharte. Quisiera que me hables. Necesito que me hables. Buscar a Dios activamente. Búsqueda activa. Primera actitud, ¿cuál era? Predisposición. Segunda actitud es búsqueda activa. El que busca encuentra, el que llama se le abre. El que llama se le abre. Tercera actitud. Disposición a creer y a obedecer. Podríamos escuchar cientos de mensajes, hermanos. Podríamos escuchar a los teólogos más preparados del planeta. Podríamos escuchar a los mejores predicadores. Pero si usted no tiene la predisposición a creer y a obedecer, no va a suceder nada con su vida. Tiene que creer y tiene que obedecer. No es tan importante lo que puedas aprender, no es tan importante lo que puedas hacer. Lo que Dios quiere que vos hagas con lo que Dios te dice es que le creas. Hermano, le tenés que creer a Dios. Y cuando le crees, le tenés que obedecer. Tampoco alcanza solo con creer, decir, bueno, sí le creo, ahora tengo que obedecer. Si Dios me llama la atención que algo tiene que cambiar en mi vida, tengo que creerle a Dios. Tengo que empezar a trabajar en los cambios que mi vida necesita. Si Dios me está diciendo que yo me tengo que comprometer y servirle, tengo que creerle a Dios y tengo que empezar a levantarme de la silla y a trabajar para el Señor. Si Dios me dice que tengo que empezar a hablar del Evangelio, tengo que creerle al Señor, levantarme y proclamarle el Evangelio a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a quien sea. Tengo que creer y obedecer. 3 actitudes muy importantes para tener discernimiento espiritual. ¿Te las acordás? Primero, actitud de predisposición. Segundo, actitud de búsqueda constante, búsqueda activa. Tercero, una actitud de creer y una decisión de obedecer para hacer lo que Dios nos pide. Finalmente, yo creo que lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros nos transformemos en personas con corazones enseñables. Tenemos que tener un corazón enseñable. Dios tiene que tratar con nosotros y darse cuenta y ver en nosotros una actitud de que, mira, Señor, yo soy recontra-duro, me cuesta un montón, estoy luchando con un montón de cosas, pero estoy dispuesto a convencerles, estoy dispuesto a seguir trabajando. Me tropecé un montón de veces con la misma piedra, sigo cayendo con el mismo pecado, estoy realmente
muy angustiado con todas las cosas que me están pasando, pero sabes una cosa, Señor, acá estoy. Voy de vuelta. El Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. La misericordia del Señor es nueva cada mañana. ¿Te lo acordás, hermano? Cada mañana. Así que cada vez que tu vida se encuentre llena de oscuridad y te alejes del Señor, recordá que la misericordia de Dios es nueva todos los días, cada mañana, y que Él tiene un gran proyecto para tu vida. Un gran proyecto. Y quiere que vos te transformes en un ser muy enseñable espiritualmente. ¿Te acordás? Las 3 actitudes, ¿cuáles eran? Predisposición, búsqueda activa y predisposición para creer y obedecer. Ojalá el Señor nos ayude a abrazar esta verdad y en nuestra vida pueda ir alineándose con el propósito de Dios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.